Bien, hola a todos, es un gusto saludarlos nuevamente. A continuación tendré el gusto de compartir con ustedes y repasar los cálculos para un archivo que ustedes encontrarán en la plataforma en esta semana, que ha sido denominado como ejemplo de medición de costos. En este ejemplo, vamos a aplicar las fórmulas que ustedes han encontrado en la presentación y en la bibliografía de consulta. Analicemos la información. Roberto Campuzano elabora y vende un solo artículo. Este producto se vende a 40 quetzales la unidad. La razón del margen de contribución es del 30% y los costos fijos de 120,000 mensuales. Con la información anterior se responderán las siguientes preguntas. Cada hoja de este libro indica la pestaña y número de pregunta que se explica. Ustedes pueden notar aquí en la parte inferior están las respuestas para cada una de las preguntas. Y en este mismo archivo ustedes tienen a disposición las fórmulas que se van a utilizar. Tenemos la fórmula para determinar el margen de contribución, la razón del margen de contribución, el punto de equilibrio, estimación para generar unidades determinadas antes del impuesto y la fórmula para estimar las utilidades después de impuestos. Muy bien, ¿cuál es la primera pregunta? Dice, ¿cuáles son los costos variables unitarios? Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es el punto de equilibrio en unidades y quetzales? Considerando la información que tenemos acá. Muy bien, veamos la respuesta que tenemos para esta variante. Muy bien, tenemos datos disponibles, precio de venta de 40. La razón del margen de contribución es el 30%. Acuérdense ustedes que el margen de contribución es la diferencia entre el costo variable unitario y el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Muy bien, ah, veamos entonces cómo se calcula la razón del margen de contribución. La razón del margen de contribución se calcula teniendo el costo variable dividido el precio de venta unitario. Veamos cuáles son los datos que tenemos. El costo variable unitario no lo tenemos, pero sí tenemos la razón del margen que equivale en 30% y tenemos el precio unitario que es de 40 quetzales. Entonces, al sustituir valores en la fórmula, nos queda que el costo variable va a ser igual a precio de venta unitario por la razón del margen de contribución. Entonces, el costo variable unitario sería de 12 quetzales, que sería la respuesta para la pregunta número uno. Teniendo este dato ahora ya podemos calcular el punto de equilibrio en valores, en unidades y en quetzales. Porque ya tenemos el precio de venta de 40, costo variable unitario de 12 y costos fijos de 120,000. Está la fórmula entonces, costos fijos dividido precio unitario menos costo variable unitario, sustituyendo valores, nos queda 120,000 menos 40, que es el precio de venta, menos 12, que sería el costo variable. Entonces nos va a quedar un punto de equilibrio en unidades de 4,285,71. Entonces, como se está hablando de unidades, vamos a aproximar este valor al, al inmediato superior, que entonces serían 4,286 unidades. Muy bien. Ahora, esto sería el punto de equilibrio en unidades. Ahora bien, ¿cómo convertimos este punto de equilibrio en unidades en valores? Tomamos ahora los 4,286 unidades por 40, que es el precio de venta unitario. Entonces el punto de equilibrio en valores queda en 171,440. Al hacer un estado de resultados para comprobar lo que hemos hecho, hacemos lo siguiente. Ventas en equilibrio, que corresponde a este valor, ¿sí? 171,440. Le restamos los costos variables. ¿Cómo obtenemos el costo variable? Lo vamos a obtener con la siguiente fórmula. Vamos a tomar 4,286 unidades, que son las ventas de equilibrio, y lo multiplicamos por 12, que es el costo variable calculado. Nos queda un margen bruto al restar 171,440 menos el costo variable de 120,008 menos los costos fijos de 120,000, nos queda una utilidad de 8. Noten ustedes acá que esta diferencia de 8 se da por la aproximación de decimales que se realizó al determinar las unidades en equilibrio.
Si hubiéramos calculado las ventas 4.285,71 unidades por el precio de venta, hubiera cambiado nuestra venta y aquí hubiera quedado cero, ¿sí? Entonces, pero esta diferencia queda por la aproximación realizada. Muy bien, regresemos y veamos ahora la pregunta número 3. ¿Qué nivel de ventas en unidades y en quetzales se requiere para obtener una utilidad de 24.000 antes de impuesto? Entonces vamos a la pestaña donde dice pregunta número 3 y aquí tenemos lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula que ya fue definida. Tenemos donde tenemos que costos fijos más la utilidad esperada dividido precio unitario menos costo variable unitario. Al sustituir los valores, tenemos acá que ahora nuestro punto de equilibrio en unidades quedó en 5.142.86 unidades, que nuevamente vamos a aproximar por tratarse de unidades. Y nuestro punto de equilibrio en valores va a quedar 5.143 por 40, que es el precio de venta, y nos queda un punto de equilibrio en valores de 205.720. Al aplicar el estado de resultados para comprobar los datos, tenemos que las ventas de equilibrio 205.720 que fue obtenida, le restamos el costo variable, nos queda un margen bruto de 144.004 menos los costos fijos de 120.000, nos queda una utilidad de 24.004. Entonces la diferencia de 4 quetzales obedece a la aproximación que se hizo con las unidades. Entonces podemos ver acá que al aplicar esta fórmula vemos que la administración quería tener una utilidad de 24.000 y para obtener esa utilidad sin considerar impuestos la empresa tiene que vender 205.720 quetzales considerando la condición de costos variables y costos fijos. Muy bien, veamos acá ahora la pregunta número 4, donde dice que si la razón del margen de contribución se eleva al 40%, ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio? Muy bien, esto implica que tenemos que calcular nuevamente nuestro costo variable, porque la razón del margen se ha elevado. Veamos qué sucede acá. Aquí al aplicar la fórmula tenemos lo siguiente. El 40% de margen de contribución va a ser igual al costo variable que no conocemos dividido 40, que es el precio unitario. Al sustituir las posiciones de los datos en la fórmula, tenemos que el costo variable va a ser igual ahora al precio 40 por el 40%, que es el nuevo margen de contribución. Entonces mi costo variable de 12 subió ahora a 16 quetzales. Muy bien. Apliquemos ahora la fórmula. Estamos recalculando nuevamente el punto de equilibrio. Tenemos costos fijos de 120.000 dividido precio de venta de 40 menos el nuevo costo variable unitario de 16. Entonces me queda ahora que las unidades a vender serían 5.000 multiplicadas por el precio de venta, me quedan 200.000. Noten ustedes que aquí no aproximamos, y como no aproximamos al el estado de resultados para comprobar los datos, nos queda cero. Al colocar ventas en equilibrio de 200.000 menos los costos variables, que sería ahora las 5.000 unidades, ¿verdad? 5.000 unidades por el nuevo costo variable, que sería 16, nos da 80.000, un margen bruto de 120 menos los costos fijos de 120, la utilidad queda cero. Así que el punto de equilibrio para la empresa sería de ventas de 200.000 quetzales. Muy bien, a continuación vamos a resolver la pregunta número 5, donde indica que si la tasa de tributación de Roberto es del 31% y mantiene el margen de contribución del 30%, ¿cuántas unidades deberá vender para obtener una utilidad de 25.000 después de impuestos? Aquí ya estamos incluyendo el tema de los impuestos. Muy bien, veamos acá en el cuadro la pregunta número 5. Vamos a aplicar la siguiente fórmula, y es que tenemos costos fijos más la utilidad de SA, que se multiplica por el factor de 1 menos la tasa impositiva, dividido precio unitario menos el costo variable unitario. Entonces tenemos la siguiente aplicación.
Tenemos costos fijos de 120,000. La administración desea ganar 25,000 después de impuestos, por lo tanto el valor sube a 36,231,88. ¿Cómo calculamos este valor? Fácil, vamos a aplicar esta regla de 3. Vamos a partir que la utilidad que incluye los impuestos va a representar un 100%. Aquí tengo la tasa impositiva de un 31% y acá tengo que la diferencia del 69%, entonces esta equivale a los 25,000 que la administración desea ganar después de impuestos. Y el 31% entonces será X. Entonces apliquemos ahora una regla de 3, simple. Vamos a hacerlo. 25,000 por el 31% nos da como resultado 7,750. Y ahora estos 7,750 lo dividimos dentro de el 69%. Esto nos da un valor de 11,231,88, que es ese porcentaje que representa, o el valor que representa ese porcentaje de impuesto. Entonces, ahora lo que hacemos es una suma. Los 25,000 que desea ganar después de impuestos, le sumamos los 11,231,88 y me queda ahora un valor de 36,231,88. Y es este el valor que vamos a colocar precisamente en esta fórmula. Muy bien, al aplicar ya sustituyendo los valores me queda 120,000 más 36,231,88 dividido 40 menos 12 y me da un punto en equilibrio en unidades de 5,579,71, valor que debe modificarse, debe aproximarse a 5,580 tal y como lo estoy colocando en este lugar, y al multiplicar este valor por el precio unitario, 5,580 por 40, me quedan entonces unas ventas en equilibrio de 223,200. Muy bien, ahora vamos a hacer los cambios en este archivo. Entonces tenemos 223,200 que serían las ventas en equilibrio, y lo vamos a colocar ahora en el estado de resultados para comprobar. Tenemos ventas en equilibrio de 223,200 menos el costo variable unitario, que va a ser de 12 por las ventas en equilibrio de 5,580, nos da un margen bruto de 156,240 menos los costos fijos de 120,000, nos queda una utilidad antes de impuesto de 36,240. Al aplicar a este valor el 31% del impuesto sobre la renta, nos queda entonces una utilidad después del ISR de 25,560. La diferencia de 560 se da por la aproximación que tuvimos acá, al tomar de 5,579,71 a 5,580. Entonces hemos comprobado que al aplicar la fórmula, también podemos deducir el impuesto sobre la renta según la tasa que corresponda. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta explicación.